Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan en Facebook en vivo. Buenas tardes y un abrazo, ¿verdad?, a la iglesia Emmanuel, Dios con nosotros, allá en Emiliano Zapata, en Hidalgo, ¿verdad? Buenas tardes a todos y un abrazo a todos. Estamos en el libro de Primera de Corintias, en el capítulo 1, del versículo 26 al 31. Y estamos hablando, ¿verdad?, acerca de que había una fractura en la estructura de la iglesia de Corintias. Había una fractura. Entonces, en las semanas pasadas estuvimos viendo, ¿verdad?, cuál era la fractura que había y cómo el apóstol Pablo empezaba a desenvolver la escritura conforme indagamos, ¿verdad?, en la escritura, ¿verdad?, y cómo vino el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los Corintias, ¿verdad?, atendiendo, ¿verdad?, el llamado de la iglesia de Corintias, del Cloe, que se le acercaron, ¿verdad?, a hablarle acerca, ¿verdad?, del problema, de tanto los problemas que había en la iglesia de Corintias, pero había uno específicamente que estaba dañando, ¿verdad?, la estructura, ¿verdad?, de la iglesia de Corintias, que es la división, dentro de la iglesia, que eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad?, que eso es de lo que se ha tratado en las últimas semanas, el problema. ¿Cuál era el problema? Una iglesia dividida. ¿Cuál es la respuesta a una iglesia dividida? La semana pasada hablamos, ¿verdad?, y dijimos que la respuesta número 1 a una iglesia dividida es la cruz. Y hoy, ¿verdad?, el mensaje de hoy, ¿verdad?, es la segunda respuesta, ¿verdad?, acerca de el problema de una iglesia dividida, que es, ¿verdad?, mirar la cruz y ser humilde. Esa es la segunda respuesta. Esa es la segunda respuesta a una iglesia dividida, mirar, ¿verdad?, la cruz y ser humilde. Pues vamos al libro de Corintias, a Primera de Corintias, capítulo 1, en el versículo 26 al 31, y mirar qué es lo que dice la escritura. Indagar, ¿verdad?, en la escritura, ¿verdad?, qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que la palabra de Dios quiere decirnos, ¿verdad?, cómo tratar, ¿verdad?, cómo solucionar, ¿verdad?, con una iglesia, ¿verdad?, dividida, ¿verdad?, qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad?, de acuerdo a la escritura, ¿verdad?, de acuerdo a la escritura. Solamente lo podemos, ¿verdad?, resolver, ¿verdad?, mediante entendiendo el sacrificio, ¿verdad?, de la cruz, mediante respondiendo, ¿verdad?, al evangelio de Cristo Jesús, mediante, ¿verdad?, estar dispuestos a hacer lo que la escritura dice. Pues vamos a ver esta segunda, ¿verdad?, respuesta acerca del problema de una iglesia dividida, que está en 1 Corintias, capítulo 1, versículo 26 al 31. Amén. Pues vamos a indagar en la escritura y mirar qué la escritura dice. Dice la escritura, desde el versículo 26 al 31, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Padre, y honra, Señor. En esta tarde estamos reunidos en tu nombre, a glorificarte, a alabarte y a bendecir tu santo nombre. Te alabamos, te bendicemos, te glorificamos, porque tú eres santo y porque tú eres, Padre, digno de ser alabado, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres el único, Señor. No hay nadie, Padre, fuera de ti, Padre. No hay nadie, Padre, que sea digno, Padre, de ti. Solo tú, Señor. Y, Padre, venimos reunidos porque estamos con agradecimiento, Señor, de que hayas enviado a tu único Hijo, a tu unigénito, a morir en el lugar de nosotros, Señor, para la remisión de nuestros pecados, para que fuéramos salvos el día que pusimos la fe en nuestro Señor Jesucristo. A nuestra hora te pedimos que nos guíes,
que nos des instrucciones. Y Padre, que toques nuestro corazón y abras el entendimiento de cada uno de nosotros para poder escuchar y entender lo que tu palabra, Padre, dice. Yo me hago a un lado con mis opiniones, con lo que yo quiera decir, Señor, con lo que yo siento. Yo me hago a un lado, Señor, para que tu palabra, Padre, que es viva, Señor, toque los corazones. Y, Padre, toque el corazón y discierne, Padre, las intenciones del corazón de nosotros, Señor, para no jactarnos, Padre, nosotros mismos, sino, Padre, darte a ti toda la gloria y la honra que tú te mereces. A ti, Padre, sea la gloria, sea la honra, y todo te lo pido por medio de mi Señor y mi Salvador, el majestuoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces estamos hablando, ¿verdad?, acerca del problema, ¿verdad? Una iglesia dividida. La respuesta número 2 el día de hoy es: mira la cruz y sé humilde. La segunda respuesta para la división es mirar la cruz. Que la primera respuesta, ¿verdad?, fue la cruz, que es la gracia, que por gracia, ¿verdad?, hemos sido salvos. Dar de la gracia, de lo que la gracia hemos recibido. Entonces la segunda respuesta hoy es mirar la cruz y sé humilde. Sé humilde, ¿verdad?, delante, ¿verdad?, de Dios, delante, ¿verdad?, de aquel, ¿verdad?, que sacrificó, ¿verdad?, a su Hijo por nosotros y morir en lugar de cada uno de nosotros. Y poder nosotros también, ¿verdad?, de la misma gracia que hemos recibido, de la misma gracia que tenemos, ¿verdad?, que dar. Viendo, ¿verdad?, a las personas, a la gente, ¿verdad?, sencilla y humilde, ¿verdad?, de Dios. Los corintios necesitaban recordar quiénes eran ellos. Los corintios necesitaban recordar qué es lo que había hecho el Señor por ellos. Los corintios necesitaban recordar de dónde los había sacado el Señor. Que de la misma manera que estaban viviendo hoy en día ya en Cristo Jesús, no era de la misma manera cuando llegaron, ¿verdad?, a los pies de Cristo. Entonces la iglesia de Corintias tenía que recordar de dónde había salido y de dónde los había rescatado el Señor. Y es la misma manera que la Escritura nos habla hoy a nosotros hoy en día. Que no nos olvidemos de dónde provenemos. Que no nos olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor. Porque muchas veces ya estando en el Evangelio nos olvidamos de que algún día, ¿verdad?, no éramos de la manera que hoy en día somos, ¿verdad?, con el carácter, con la integridad, ¿verdad?, moldeándonos, ¿verdad?, a diario, ¿verdad?, que es el proceso de la santificación, ¿verdad?, al carácter y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Que no se nos olvide. Muchos de los corintios habían venido entre los sabios, entre los poderosos y los nobles, que nombra, ¿verdad?, aquí la Escritura, ¿verdad?, en el versículo 26. Entonces, no muchos de los corintios habían venido entre los sabios, no muchos de los corintios, ¿verdad?, eran poderosos, no muchos de los corintios eran nobles. Entonces, de acuerdo a la Escritura, los corintios no tenían ninguna excusa por estar actuando de la manera que estaban actuando. La iglesia por la cual Cristo murió no tiene ninguna excusa por estar actuando de la manera que está actuando, que no le agrada a Dios. Los corintios no tienen ninguna excusa por estar actuando con aires de superioridad. No tengo una excusa por ser altivos y orgullosos y tratarse de darse a saber que eran mejores, ¿verdad?, que alguien más. Tampoco estaban en la posición para criticar. Tampoco estaban en la posición de ignorar a otros. Tampoco estaban en esa posición. Ellos no eran más que lo que Dios, ¿verdad?, les había dado a ellos, ¿verdad? Ellos eran más que eso, de lo que Dios, ¿verdad?, les había dado a ellos. ¿Por qué? Porque su conocimiento, su rango de ellos, su poder, su posición, de la manera que estaban operando con altivez, con orgullo, con arrogancia, todo esto no atrae a Dios, de ninguna manera atrae a Dios. Lo están haciendo ellos. Si no lo hacen de la manera de Dios, lo están haciendo ellos y no lo está haciendo Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento, puedes tener mucho conocimiento bíblico,
puedes tener un rango en la iglesia, puedes tener mucho poder, puedes ser rico, puedes ser pobre, puedes ser humilde, pero si no te aplicas de acuerdo a lo que la Escritura dice y no obedeces lo que Dios dice y te ajustas a lo que está escrito en la palabra de Dios, todo esto no va a traer a Dios. Te vas a encontrar, ¿verdad?, haciéndolo tú y no haciéndolo, ¿verdad?, Dios por medio del Espíritu de Dios. No te confundas, porque a veces puedes construir un castillo y puede estar muy alto y tu altivez y tu arrogancia se te puede subir todo hacia arriba. Pero no te confíes, porque algún día todo esto, ¿verdad?, se va a venir para abajo y se va a caer si no está construido en el fundamento que está puesto, que es Cristo Jesús. Entonces el carácter de los corintios y el comportamiento de los corintios no aseguraba que tuvieran un específico o especial favor delante de Dios. Claro que no, de la manera en cómo se estaban comportando y de la manera que algunos creyentes, ¿verdad?, se comportan dentro de la iglesia. La iglesia y el creyente necesita tomar en su corazón este pasaje de la Escritura, porque una de las más trágicas y dolorosas y tristes características de la sociedad hoy en día, de la sociedad moderna, es el orgullo y es la autosuficiencia. Entonces no hay excusa para que un creyente en Cristo Jesús, para que la iglesia de Corintias estuviera actuando y comportándose de la manera que se estaba comportando. Para hoy nosotros ese día no hay ninguna excusa para comportarnos con orgullez, con altivez, con autosuficiencia, de que no necesitamos de Dios. Porque la vida, ¿verdad?, algún día va a dar vueltas. La moneda en el aire algún día da vueltas. Y quizás, ¿verdad?, no se está posicionando de la manera que nosotros queremos. Y todo puede cambiar de la noche a la mañana. Todo puede cambiar en un cerrar y ojos. La sociedad moderna de hoy en día proclama una doctrina de filosofía. Proclama una doctrina de filosofía humanista, que es que el hombre supremo, que el resultado, ¿verdad?, en su mundo, ¿verdad?, ellos lo pueden hacer todo. No necesitan a nadie. Es el yo, su dinero, su esfuerzo, su sudor. No necesitan a nadie más. Y están cercas, ¿verdad? Están cercas de explotar bajo la presión. ¿De qué? Del orgullo, de la arrogancia y de la autosuficiencia, de que nomás el yo, el yo, el yo. Y no les importa a nadie más. Uno mismo debe estar. Piensan de esta manera, que están ellos mismos complacidos por encima, ¿verdad?, de todo. Piensan, ¿verdad?, que tienen el derecho de hacer lo que ellos quieran. Se sienten a la imagen de sí mismos, que tienen plenitud, que tienen integridad, que son los dueños de todo. Ellos me deben, ellos esto, ellos lo otro. Y ellos supuestamente ellos hacen el poder, usan el poder, supuestamente ellos, para hacer lo correcto, pero solo para ganar ventaja, o para poder subestimar, o para poder satisfacer algunas de sus necesidades. Y lo hacen mediante muchas formas, ya sea el color, ya sea la raza, o ya sea determina, ¿verdad?, la situación o el estado en que alguna otra persona, ¿verdad?, se encuentra, para poder, ¿verdad?, ganar ventaja, y poder, ¿verdad?, nada más, ¿verdad?, ser autosuficiente, nada más ellos y no más su círculo. Pero el mundo, ¿verdad?, debe mirar que la única respuesta para la división, el mundo, la iglesia, el creyente, que la única respuesta para la división es Cristo Jesús. El mundo debe mirar, cada vez que el evangelio es predicado, los ojos se le abren para que puedan mirar que la única respuesta para la división es la reconciliación con Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y la reconciliación, ¿verdad?, con otros. Y vivir la vida hacia los demás, simple, sencilla y con humildad delante de Dios. El versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, dice, según la carne,
ni muchos poderosos, dice, ni muchos nobles. Dios, ¿verdad? De acuerdo a la Escritura, Dios no ha llamado a personas sobresalientes y vivir, ¿verdad? Y vivir, ¿verdad? Con una forma destacada, o que son una gente excepcional. Dios no ha llamado a este tipo de personas. No quiero decir, ¿verdad?, que Dios no puede llamar a este tipo de personas. Claro que Dios puede llamar a este tipo de personas cuando se humillan delante de Él y dejan que Dios, ¿verdad?, guíe, trate con su orgullo, con su autosuficiencia y con su altivez y su arrogancia. Entonces Dios no ha llamado a personas sobresalientes, arrogantes, orgullosas, destacadas o gente excepcional, carismática. Los corintios presumían y se sentían, ¿verdad?, ellos muy orgullosos de la sabiduría y el conocimiento, ¿verdad?, que tenían, de los dones y de las habilidades. ¿Cómo nos damos cuenta cuando leemos el primer capítulo de Corintios? Nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces ellos se sentían muy orgullosos de los dones y las habilidades y el conocimiento que tenían. Pero 3 semanas atrás les dije que cuando hacen mal uso de los dones, Dios no está ahí. Dios no está ahí. Son ellos los que lo están haciendo y no Dios. Dios ya les había dado a ellos todo don imaginable que ellos se podían, ¿verdad?, imaginar espiritualmente, no carnalmente. Ellos estaban de acuerdo a la Escritura. Si venimos leyendo los capítulos más atrás, los versículos más atrás, de acuerdo a la Escritura, ellos estaban especialmente enriquecidos con el talento, con el don de hablar, con el don, ¿verdad?, de palabras, de hablar un discurso, de conocimiento. El don de habla y el conocimiento son las herramientas, ¿verdad?, primarias, ¿verdad?, que necesita un predicador, que necesita un líder, que necesita, ¿verdad?, un maestro, un educador, un político, un gobernante, un hombre, ¿verdad?, de negocios, un líder, alguien que sea el centro ¿verdad?, de atención, ¿verdad? Necesita, ¿verdad?, este tipo de don, ¿verdad?, el de habla y de conocimiento. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con todo esto? Que el punto es este, que los dones, ¿verdad?, de conocimiento y el del habla están sujetos a la tentación, ¿verdad?, de ser orgullosos, de ser altivos y de ser arrogantes. Y aparentemente, por lo que venimos viendo, todo el capítulo 1 de Corintios, aparentemente por lo que la Escritura, ¿verdad?, nos deja a nosotros, ¿verdad?, saber, es que la iglesia de Corintios estaba cediendo a la tentación del orgullo y de la arrogancia. Y quizás se sentían superiores, ¿verdad?, a los demás. Se sentían superiores, ¿verdad?, ellos. De este don, ¿verdad?, inusual del habla, del habla, de la profecía, de las lenguas, de la enseñanza, de la elocuencia, ¿verdad?, y de la carisma, ¿verdad?, que tenían. Pero el apóstol Pablo les dice así: pues mirad, hermanos, mírense, ¿verdad?, dice vuestra vocación. El apóstol Pablo les dice, mírense a sí mismos. Cuando les habla de vuestra vocación, dice, mírense a sí mismos. Miren la iglesia y miren alrededor. Y miren a su alrededor el tipo de personas que Dios ha llamado. Dios no ha llamado, de acuerdo al versículo 26, Dios no ha llamado a sabios que viven conforme a la carne. Dios no ha llamado al educador, al maestro, al filósofo, al político, al gobernante, a todos aquellos que buscan la sabiduría de este mundo, en vez de buscar, ¿verdad?, la sabiduría de Dios. Como les dije al principio, no estoy diciendo que Dios no puede llamar a este tipo de gente, claro que sí. Nomás que la arrogancia y el orgullo, ¿verdad?, no los deja que se sometan a la voluntad de Dios, no los deja que se sometan, ¿verdad?, a obedecer, ¿verdad?, a Dios. Entonces, Dios no ha llamado a este tipo de personas, ¿verdad?, que les estoy, ¿verdad?, explicando, que les estoy dando. Y como les digo, no quiere decir que Dios no los puede llamar, claro que sí. Pero su orgullo y su arrogancia pueden mucho más que estar dispuestos a obedecer a Dios. Romanos en el capítulo 12, en el versículo 16, la Biblia dice, unánimes entre vosotros, no altivos, o sea, no orgullosos, no arrogantes, sino asociados con los humildes. No seas sabios, dice, en vuestra propia opinión. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 2 dice,
Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, dice, como debe, dice, saberlo. Proverbios capítulo 3, versículo 7, la Biblia dice, no seas sabio, dice, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate, dice, del mal. Dice la Escritura que Dios no ha llamado, ¿verdad?, a muchos. No haya mandado a muchos, de acuerdo al versículo 26. No ha llamado a muchos poderosos de este mundo. No ha llamado a los grandes, ¿verdad?, de este mundo. No ha llamado a los poderosos de este mundo. No ha llamado, ¿verdad?, a los gobernantes de este mundo. No ha llamado a los líderes de negocios de este mundo. No ha llamado a los políticos, a los influyentes, ni a todos aquellos que están envueltos, ¿verdad?, en posiciones. Aquellos, ¿verdad?, que tienen riquezas y autoridad, ¿verdad?, en este mundo. El hombre, ¿verdad?, no tiene influencia con Dios por lo que es y por quién es, ¿verdad?, en este mundo, con la sabiduría, ¿verdad?, humana o con las posiciones terrenales que tenga. El poder, ¿verdad?, que tienen no tiene que ver con ninguna relación, ¿verdad?, con la aceptación de Dios hacia ellos, por más poder que tengan, si no se someten a la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, no quiero decir que Dios no los puede usar o que Dios no los puede llamar, claro que sí. Pero tiene que ser de la manera de Dios y no de la manera de ellos. Porque Ezequiel en el capítulo 28, del versículo 4 al 5, la Biblia dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, has adquirido oro, plata en tus tesoros, con la grandeza, dice, de tu sabiduría en tus contrataciones, dice. Has multiplicado, dice, tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enlatecido, dice, tu corazón. Dice la Escritura en el libro de Abdías, ¿verdad? Ese libro de Abdías está antes del libro, ¿verdad?, de Jonás. Dice la Escritura en el libro de Abdías, en el capítulo 1, en el versículo 4. Dice la Escritura, si te remontares, dice, como águila, y aunque entre las estrellas pusieras, dice, tu nido, de ahí, dice, te derribaré, dice Jehová. Dice que aunque subas, ¿verdad?, hasta arriba como las águilas, aunque estés hasta lo más alto como las águilas, hasta que remontes como las águilas, aunque estés entre las estrellas, aunque busques habitación, ¿verdad?, en la luna o en el espacio, si allá haces nido, dice, desde ahí, dice, te derribaré, dice Jehová. Eso es lo que la Escritura dice. La Escritura, ¿verdad?, dice que Dios no llamó tampoco a muchos nobles. Los nobles son aquellos de alta sociedad que se sienten superiores, ¿verdad?, a los demás. Los nobles son aquellos, ¿verdad?, que han nacido en una cuna, ¿verdad?, de riqueza, en una cuna alta. Los de una clase, ¿verdad?, social alta. Tampoco ha llamado a los nobles. El versículo 26 y 27 dice, el versículo 27 dice, y el 28 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer, dice, lo que es. Entonces, Dios ha llamado a gente, ¿verdad?, simple y humilde, de acuerdo al versículo 27, ¿verdad?, y 28. Y noten, en el versículo 27 y 28, 3 veces está la palabra escogió. La palabra escogió, ¿verdad?, Dios, se repite 3 veces en el versículo 27 y 28. Esto quiere decir, y esto es un hecho, que el hombre no se puede salvar por sí mismo. Dios es el que salva y Dios es el que escoge. Dios es el que sabe por qué escogió al simple y al humilde sobre el sobresaliente, sobre el extraordinario, sobre el carismático, sobre el rico. Dios es el único que sabe por qué. Pero sí miramos aquí en la Escritura que Dios tiene, ¿verdad?,
sus razones. Y Dios nos explica en este pasaje de la Escritura. Dice que Él fue el que escogió al necio, al don nadie del mundo, para avergonzar, ¿verdad?, a los sabios. Porque muchos de los sabios de este mundo, muchos de los sabios que hay en este mundo, ¿verdad?, miran, ¿verdad?, y sobrepasan al pobre, al humilde, a los que no tienen nada, ¿verdad?, en este mundo. Los discriminan por su color, los discriminan por su raza, los discriminan por su estado social. Y a veces los usan como herramientas para hacerse ricos, ¿verdad?, ellos nada más. O sea que en pocas palabras, por el color, por la raza, por el estado social, ¿verdad?, en que te encuentras, solamente te están tolerando para poder obtener, ¿verdad?, sus riquezas. Pero gloria a Dios, que Dios todo lo mira. Y algún día van a estar sentados en el trono de nuestro Jesucristo. Y es cuando el Señor les va a pedir cuentas, ¿verdad?, a ellos. Pero Dios, ¿verdad?, ha escogido al donadie. Dios ha escogido al pepenador. Dios ha escogido a aquel que levanta las latas por la calle, ¿verdad?, de aluminio. Dios ha escogido a aquel, ¿verdad?, que levanta, ¿verdad?, el cartón, que levanta el fierro, ¿verdad?, por las calles, el que vende dulce, el que vende paletas, el que limpia vidrios, el payaso, ¿verdad?, en los camiones, el que vendía periódico, el bolero, el chiclero. A ese, ¿verdad?, ha escogido, ¿verdad?, Dios, al ignorante, al que no fue a la escuela, al que no tuvo una educación, al que fue marginado, al que fue desafavorecido, al que fue discriminado, al despreciado, al que ha sido sobremirado. Dios lo ha escogido sobre los sabios de este mundo. ¿Por qué? Para poder avergonzar al sabio y dejarle al sabio bien clarito que Él es Dios y que Él usa a quien Él quiere para hacer cosas extraordinarias por medio de ellos. Vuelvo otra vez, no quiero decir que Dios no puede usar a este tipo de personas que he describido. Claro que sí. También al pobre, ¿verdad?, lo puede usar, porque ahí vemos unos como que somos pobres, ¿verdad?, como yo, ¿verdad?, que somos pobres, que podemos ser orgullosos y que nos podemos enlatecer y que nos podemos sentir autosuficientes, aunque no tengamos nada. Claro que sí, puede pasar, ¿verdad?, también a nosotros, nos puede pasar. Entonces, el sabio tiene autosuficiencia. El sabio se cree que él solo lo puede, él solo lo tiene. Su Dios es el dinero, su riqueza, su posición, ¿verdad?, lo que él tiene, su educación, ¿verdad?, su conocimiento, su sabiduría. Y ellos no sienten ninguna necesidad, ningún deseo, ninguna pasión por acercarse a Dios. Y lo rechazan. Rechazan las cosas de Dios. Lo rechazan. Y muchas veces, cuando no les va bien, cuestionan. Pero sí tienen, ¿verdad?, sí tienen el nervio, ¿verdad?, de poder cuestionar a Dios cuando las cosas no andan bien. Sí tienen, ¿verdad?, la carisma y el valor de cuestionar la existencia de Dios, al Dios verdadero y al Dios soberano. Y leemos en la Escritura. Leemos en la Escritura. Y es un sentido, ¿verdad?, común y lógico, que nos deja saber que la actitud de arrogancia y el orgullo nunca podría, ¿verdad?, ser aceptada de Dios. Nunca podría ser aceptado. Y no es porque Dios, ¿verdad?, rechace al sabio. No es porque Dios rechace al rico. No es porque Dios rechace al pobre. No es porque Dios rechace al no educado. No es porque Dios rechace al que tiene buena apariencia, al altivo, al orgulloso, al sobresaliente. No es porque Dios rechace al líder. No es porque Dios rechace al gobernante. No es porque Dios rechace, ¿verdad?, al político. No es porque Dios rechace, ¿verdad?, a los influyentes. No es porque Dios rechace tampoco a todos aquellos que están envueltos en posiciones, sino porque este tipo de personas que acabo de describir, este tipo de sabios que acabo de describir, no son lo suficiente sinceros,
no son lo suficientemente sinceros y genuinos para poder estudiar la verdad de Dios y para poder someterse a la voluntad de Dios y para ser suficientemente humildes para someterse al poderío, ¿verdad?, de Dios. No se quieren someter a la verdad de las Escrituras, que ha sido revelada por medio de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Escritura. Dios ha escogido a todo aquel que está dispuesto a obedecerle. Dios ha escogido a todo aquel que está dispuesto a servirle. Dios ha escogido a todo el que está dispuesto a postrarse con humildad delante de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 17, la Biblia dice así. Dice la Biblia, no améis, dice, al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene, dice, del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. El versículo 29 dice, a fin, dice, de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia, dice. Porque la gloria, ¿verdad?, y la honra es de Dios. A Dios le pertenece. Dios ha salvado. Y Dios ha escogido al simple y al humilde para poder, ¿verdad?, eliminar al orgulloso, para poder eliminar al arrogante. Ponte a pensar o solo piensa la maldad que hay hoy en día. En adicción a toda la maldad que hay en el mundo. Solo hay un número pequeño que hay en el mundo. Solo hay un número pequeño que hay en el mundo que tienen el deseo y la pasión de tener el conocimiento, ¿verdad?, de Dios. Solo hay una poca cantidad en este mundo que tienen el deseo y estar dispuestos a testificar de Cristo. Solamente hay un poquitos en este mundo que están dispuestos a no avergonzarse del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente son pocos. No importa qué tan sabios sean, no importa qué tan educados sean, qué tanto sepan de la ciencia, de la tecnología, qué tanto estén dotados, qué tanta influencia tengan o qué tanto poder, ¿verdad?, tengan en el mundo. Una cosa, de acuerdo a la Escritura, el hombre nunca ha podido ni podrá controlar el pecado ni la maldad que hay en este mundo. El hombre nunca podrá traer, ni con toda su ciencia, ni con toda su sabiduría, ni con toda su inteligencia, ni con toda su tecnología, ni con todo su dinero. El hombre no podrá, ¿verdad?, controlar el pecado ni la maldad, y el hombre nunca podrá traer paz y seguridad y controlar el corazón, ¿verdad?, humano. El hombre tampoco nunca podrá cambiar el corazón. El hombre tampoco nunca va a poder cambiar el corazón egoísta. Nunca va a poder cambiar un corazón, ¿verdad?, egoísta. Nunca va a poderlo transformar a un corazón de amor y de sacrificio por amor a Dios, lo que Él hizo por nosotros al enviar a su Hijo. El hombre nunca va a poder cambiar a este tipo, ¿verdad?, de personas que se sometan a Dios. Tampoco el hombre nunca va a traer vida eterna
durante toda su existencia en esta tierra. El único que lo puede hacer, el único que puede hacer el circuncisión en el corazón, de adentro hacia afuera, es Cristo Jesús. El único que nos puede ofrecer y dar vida eterna es Cristo Jesús, Señor nuestro. La sabiduría real y la sabiduría verdadera es su Hijo, es Cristo Jesús. La sabiduría verdadera es el unigénito, Hijo de Dios. Versículo 30 y el 31 ya para terminar. La sabiduría real y verdadera es Cristo Jesús. El unigénito Hijo de Dios, de acuerdo al versículo 30 y 31, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríe, dice, gloríese, dice, en el Señor. Dios tomó a su Hijo. Cuando Dios toma a su Hijo, Dios presenta a Cristo en este mundo como la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios, dada al mundo para que el hombre conozca el camino, para que el hombre conozca la verdad, para que el hombre conozca la vida de Dios. Por eso Dios mandó a Cristo Jesús a la tierra con su palabra. Porque Cristo Jesús es la perfecta expresión de lo que Dios quiere decirle al hombre. Todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo hizo, es exactamente como Dios quiere que el hombre hable y haga. Cristo Jesús es la palabra. Cristo Jesús es la palabra de Dios para el hombre. Juan, el libro de Juan en el capítulo 1, del versículo 1 al 5, la Biblia dice: en el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron, dice, contra ella. Entonces, Cristo Jesús es el verbo. Cristo Jesús es la palabra. Cristo Jesús es la sabiduría de Dios, dada al mundo, para que el hombre conozca el camino, la verdad y la vida, y de que nadie puede ir a Dios, sino es mediante Cristo Jesús. Dios mandó a Cristo a la tierra como la palabra. Cristo es la palabra perfecta de expresión de lo que Dios quiere decirle al hombre. Todo lo que Cristo Jesús dijo y hizo está exactamente como Dios quiere que el hombre haga, camine y viva, porque Él es la palabra, Cristo Jesús. En Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, ¿verdad?, de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Y Dios, ¿verdad?, envió a su Hijo, Cristo Jesús, aquí a la tierra, como plenitud completa de Dios, en forma, ¿verdad?, de Cristo. Es Dios mismo, de acuerdo a lo que habla Juan. Es Dios mismo encarnado. Es la palabra de Dios encarnada en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10, la Biblia dice: porque en él habita corporalmente toda plenitud, dice, de la deidad,
y vosotros estáis completos, dice, en él, que es la cabeza de todo principado, dice, y de toda potestad. Cristo Jesús es la encarnación misma de la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, perdón. En el versículo 6 la Biblia dice, porque Dios, que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que significa esto que dice Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6? ¿Qué es lo que significa? Que todo esto, que el hombre, ¿verdad?, tiene que venir a Cristo. Esto nos deja saber que todo hombre tiene que venir a Cristo, pero solamente si desea conocer a Dios mediante su Hijo Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la sabiduría de Dios revelada, ¿verdad?, en el mundo. Dios, ¿verdad?, ha dado su sabiduría al mundo mediante su Hijo Cristo Jesús. Ahora todo ser humano que hay en este mundo, Dios, ¿verdad?, ha dado sabiduría a este mundo mediante el sacrificio de la cruz. Mediante el sacrificio de la cruz. Entonces, hoy en día el mundo, nadie tiene excusa, porque Cristo es la justicia de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Hoy en día nadie tiene excusa de conocer, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Porque Segunda de Corintios en el capítulo 5, versículo 21, la Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que cuando alguien pone la fe en nuestro Señor Jesucristo, ha sido justificado por Dios y ha sido reconciliado por Dios. Y que hoy en día Dios mira no mi justicia, no mi opinión, sino mira la justicia de su Hijo. Y he sido justificado, ¿verdad?, porque he puesto la fe en el Hijo de Dios, aquel que dio, ¿verdad?, la vida por mí. Hebreos capítulo 4, versículo 15, la Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. O sea, que solamente te toma que des un paso y vayas al trono de la gracia y te pongas a cuentas con Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la santificación de Dios, que significa dos cosas. Apartado para Dios, vivir una vida para Dios, y la otra, la santidad. Vivir santo, con justicia, una vida limpia y pura. Y que Cristo Jesús es la redención de Dios. Es el perfecto representante del hombre. Es Cristo Jesús, que murió como representante del hombre, que murió como representante, ¿verdad?, de nosotros. El lugar que nos pertenecía a nosotros, Él fue el que lo tomó. Romanos capítulo 3, versículo 24, la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo esto, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintias y la Escritura hoy en día nos habla a nosotros. No te olvides
de dónde te ha sacado el Señor. No te olvides de dónde provienes. Y ponernos a cuentas de Dios. De que seamos simples y de que seamos humildes. Y que se dejen, ¿verdad?, de dar, ¿verdad?, con división dentro de la iglesia de Corintias. Y que nos dejemos nosotros como creyentes de andar sembrando, ¿verdad?, discordia, ¿verdad?, entre los hermanos en Cristo Jesús. Y formando grupitos y dividiéndonos. Porque se hace vana la cruz de Cristo, que no vamos a ser efectivos para el reino de Dios. Así que hay que ponernos a cuentas, ¿verdad?, con el Señor. Porque recuerden, el propósito de Dios al enviar a su Hijo Cristo Jesús a la tierra fue para poder conmover al hombre, para que el hombre haga lo que estaba establecido desde el principio, a servirle a Dios, para que el hombre, ¿verdad?, haga como estaba establecido desde el principio cuando Dios creó hombre y mujer, de alabar y de adorar, ¿verdad?, a Dios y de servirle a Dios y de ser humilde delante de Dios en vez de la autosuficiencia, del orgullo y de la arrogancia y de nuestra propia, ¿verdad?, sabiduría y de sentirnos que somos suficientes, de que no necesitamos nada y estar sembrando discordia, división dentro de la iglesia, porque viene el día que Dios nos va a pedir cuentas, pero también viene el día que por más alto que vueles, como más alto que estás, de acuerdo al libro de Abdías que leí en un momento atrás, puedes volar muy alto, hasta las estrellas, pero desde ahí, dice Jehová, te voy a derrumbar. Jeremías, capítulo 9, versículo 23 al 24, la Biblia dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe, dice, en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entender y conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Gloria a Dios. Si no conoces, ¿verdad?, Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, y nunca quizás a lo mejor habías escuchado del Evangelio, y si hoy en día estás bajo mi voz, ¿verdad?, no soy yo, ¿verdad?, es Él, ¿verdad?, es la sabiduría de Dios, es Dios. Cada vez que el Evangelio es predicado, cada vez que el Evangelio es enseñado, no es para mi orgullo, para mi arrogancia, para mi autooficiencia, es para que alguien más se reconcilie con Dios, porque es Dios, ¿verdad?, diciéndote a ti, reconcíliate conmigo por medio de mi Hijo, por medio de la sabiduría, ¿verdad?, mía, ¿verdad?, de mi palabra, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y que nadie puede ir a Dios sino es mediante su Hijo Cristo Jesús. Si eres tú, solamente te toma un paso. No para que te pongas a cuentas conmigo, no, para que te pongas a cuentas con Dios. Si eres tú, tú lo puedes hacer desde el lugar en que te encuentres, donde quiera que te encuentres. Arrepiéntete. Acepta el sacrificio de la cruz. Acepta que eres pecador y que Él murió en la cruz, en tu lugar. Y serás, ¿verdad?, salvo. Y cuando tú hagas esto, en tu soledad, y clamándole y llorando a Dios, ve y acércate de donde la palabra de Dios es predicada para que crezcas y para que vayas conociendo poco a poco más a Dios. Y te puedas tú, ¿verdad?, enfrascar en el propósito por el cual Dios nos ha enviado aquí a la tierra, a alabarlo, a bendecirlo, a servirlo de corazón. Y que el Evangelio, ¿verdad?, sea predicado
y que testifiques de lo que pasó, ¿verdad?, en tu vida de hoy, ¿verdad?, en adelante. Pero si eres creyente en Cristo Jesús y quizás te hayas equivocado y hayas sembrado discordia o división, ¿verdad?, dentro de la iglesia local donde te congregas, yo te ruego, como hermano en Cristo Jesús, que te pongas a cuentas con Dios, que te pongas a cuentas con tu hermano o con tu hermana y que te reconcilien y que tomen fuerza y que se junten y que sean efectivos para el reino de Dios y que testifiquen lo que Cristo Jesús ha hecho en la vida de cada uno de ustedes, porque al final del día, de eso es de lo que Cristo Jesús nos va a pedir cuentas. Arrepiéntate. Es bueno, es de sabios darse un pasito para atrás y reconciliarse con Dios y que Dios, ¿verdad?, sea glorificado y que los use individualmente y como iglesia en Cristo Jesús para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo avance aquí en la tierra. ¿Quieres ser uno más de los poquitos que hay en este mundo, que han sido llamados y han sido escogidos? ¿Quieres ser alguno más? ¿Quieres ser alguno más de los pocos que han sido llamados y que han sido, ¿verdad?, escogidos? Si eres tú, adelante, que tome fuerzas, ¿verdad?, a tu corazón. El resto va a ser historia. Déjale las circunstancias, ¿verdad?, a Dios. Si eres pobre, si eres rico, si eres influyente, si eres pepenador, o si no estás bien educado, o no tienes a lo mejor un título de teología bíblica, o quizás nunca fuiste a la escuela, a lo mejor eres alguien sin letras. No importa, porque Dios no quiere todo esto. Dios quiere un vaso de horna que esté dispuesto a obedecerle, que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios a cualquier costo. Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere tu educación, ni tu sabiduría, ni tu inteligencia. Dios quiere un corazón dispuesto, que lo conozca por medio de las Escrituras, que las estudie y que las escudriñe, y que deja que Él le hable y le diga qué es lo que tiene que hacer y cuál es el siguiente paso que tiene que dar para la gloria, ¿verdad?, de su nombre. Si te han dicho o si te han sobremirado o si no te han mirado, hay muchos pulpitos allá afuera, en los vallados, en los montes, en los ranchos, en las sierras, en los hospitales, allá donde nadie quiere ir, en los 5 puntos donde está la drogadicción, el vicio. Allá están los pulpitos. Solamente te toma que estés dispuesto a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. El evangelio es simple. Simplemente predica, ministra, testifica de la cruz de Cristo Jesús. Y deja que Él te use. Deja que Él haga cosas maravillosas y extraordinarias por medio de ti. Porque eres un vaso de honra que está dispuesto a servirle a cualquier costo. Que está dispuesto a dejar la murmuración. Que está dispuesto a dejar las quejas. Que está dispuesto a ya no mirar alrededor de todo lo que lo está distrayendo. Alguien que esté dispuesto a poner los ojos y el enfoque en Cristo Jesús, el que dio la vida por ti, el que se puso en el lugar por ti. Porque no fui yo el que me puse en tu lugar. No fue tu pastor, no fue tu líder, no fue tu maestro, no fue tu educación, no fue tu título, no fue tu vecino, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tu papá, tus hijos, no fueron ellos el que dio la vida por ti. Deja las murmuraciones, el por qué. Oh, que no me congrego porque esto, que porque el otro. Oh, no voy a la iglesia, que no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas.
El hipócrita dio la vida por ti en la cruz del Calvario. ¿Qué tiene que ver Cristo Jesús? ¿Qué tiene que ver la cruz con todas tus excusas y murmuraciones que has puesto por servirle al Dios vivo, al Dios poderoso, al que te crió? A que lo alabes, a que lo bendizcas, a que le sirvas. ¿Qué tiene que ver el vecino, el que está sentado a un lado de ti? ¿Qué tiene que ver él? ¿Qué tiene que ver él del sacrificio de la cruz? ¿Qué tiene que ver él de lo que Cristo Jesús hizo en tu vida? Si todo esto que te he describido, o tu fama o tu riqueza que te he describido, es tu Dios, pues entonces no le sirvas a Dios y sírvele al Dios de las riquezas, al Dios del hombre, al Dios de las cosas materiales. Pero te voy a decir una cosa, que si haces esto, has cometido el error y la equivocación más grande de tu vida. Porque Dios es Dios y no hay nadie fuera de Él. Y Él es digno, el único que es digno de ser alabado y de ser glorificado. Porque envió a su Hijo a morir por mí y por ti en la cruz del Calvario. Sea un vaso de horno que esté dispuesto a servirle en cualquier circunstancia, en cualquier estado que te encuentres, y déjale las circunstancias a Dios. Tú nomás obedece, sé obediente y escudriña la Escritura, porque aquí está todo oculto. De la única manera que te vas a dar cuenta es que estudies la Escritura, el Dios de la Escritura, y que de la misma gracia que Dios te ha dado, de la misma gracia debes de dar, y que seas ejemplo de la gracia que has recibido y que tienes que dar hasta en tu propio dolor. Sírvele a Dios y está dispuesto a servirle en cualquier estado en que te encuentres para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra por tu palabra, Señor. Padre, perdónanos, Padre, primeramente, Señor, por nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos distraído demasiado, Señor. Y hemos perdido el enfoque, Señor, de responder a la gran comisión. Padre, perdónanos, Señor, porque hemos fallado, Señor, en este gran mandato, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos hemos enfocado, Señor, en tantas cosas alrededor de nosotros. Nos hemos enfocado en tanta distracción que hay en el mundo, Señor. Y hemos perdido el enfoque que es en tu Hijo Cristo Jesús. Hemos perdido, Padre, y se nos ha olvidado, Padre, de dónde venimos y de dónde nos has sacado tú, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra arrogancia. Perdónanos por nuestra altivez. Perdónanos, Señor, por nuestro orgullo, por nuestra autosuficiencia. Perdónanos, Señor, cuando hemos dicho, yo no necesito aquello, no necesito a nadie. Perdónanos, Señor, porque no queremos, Padre, construir algo y subir hasta arriba, Padre, hasta el cielo, hasta las estrellas. Y cuando ya estemos allá, Padre, saber que no era lo correcto. Y que cuando venga, Padre, tu juicio, todo se derrumbe y se caiga. Danos fuerzas. Incrementa, Padre, nuestra fe para ser humildes y simples y poder dar un pasito atrás y arrepentirnos. Y que de hoy en adelante seamos unos vasos de honra dispuestos a servirte de corazón y dejarte a ti las circunstancias para la gloria de tu nombre. Padre, te doy gracias porque tú te has glorificado. Te doy gracias porque creemos y estamos con expectación a que nuestros hermanos en Cristo Jesús, a que la iglesia, la cual Cristo Jesús murió por ella, sea sanada de la división que a veces hay en la iglesia entre nosotros, sea sanada y sea restaurada. Y que tu espíritu levante bandera en contra del enemigo en el nombre de Jesús. Estemos dispuestos a responder a tu llamado
y que estemos dispuestos a llevar las nuevas de salvación para la gloria de tu nombre. Padre, yo te doy gracias porque tú, Padre, te has glorificado. Padre, te doy gracias también, Señor, por la consolación que has dado y que has traído, Señor, a la familia de nuestro amigo, Señor Domingo, por la pérdida de su padre. Te doy gracias por confortarlos, por fortalecerlos en estos momentos difíciles, Señor. Padre, también te doy gracias por continuar, Padre, consolando a la familia Perales por la pérdida también, Señor, de su familiar, Señor. Padre, te doy gracias y te doy a ti la gloria y la honra, y es en el poderoso y majestuoso nombre de tu Hijo y mi Salvador y mi Señor Cristo Jesús que nosotros oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Un saludo a todos, Dios los bendiga. Nos miramos el jueves en el estudio bíblico del problema, una iglesia dividida y la segunda respuesta. Mira la cruz y sea humilde. Vengan con sus respuestas, con sus dudas, con todo lo que tengamos que hablar, con toda la discusión. Y miramos qué es lo que la Escritura dice y qué es lo que la Escritura nos enseña para que la iglesia, ¿verdad?, sea sanada, para que nosotros aprendamos, ¿verdad?, de lo que viene más adelante y podamos estar unidos y proyectar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos y un abrazo a todos, y nos vemos el jueves en el estudio bíblico, con expectación de que todos estén presentes porque es fructífero lo que la palabra de Dios nos dice para poder ser efectivos en el reino de Dios. Tenemos que estar unidos para poder llevar el mensaje allá afuera, no solamente en el estado de Hidalgo, no solamente aquí donde nos encontramos, sino en todos los estados, ¿verdad?, de México, si así Dios, ¿verdad?, lo dispone, y si así Dios, ¿verdad?, provee financieramente, continúa proveyendo financieramente para continuar extendiendo el Evangelio, ¿verdad?, en todas las partes, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre, no para nuestra propia gloria, no para nuestro propio reconocimiento, sino para su gloria y para su honra. Amén. Dios los bendiga y que pasen buenas tardes. Dios los bendiga.